oidores olvidadizos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos presentes. Sé tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, quitando cualquier cosa que nos pueda distraer, Señor, cualquier preocupación que esté en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a disiparla para poder aprender de tu palabra y vivir conforme a lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden salir los pequeñitos y mientras salen, ¿por qué no saluda a su hermano o hermana a la par? Si no le conoce, pregúntele cómo se llama. Gloria sea nuestro Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Vamos a comenzar con la enseñanza de esta oportunidad. Los que estuvieron presentes la semana pasada recordarán que estuvimos aprendiendo sobre quién es el mayor. Una pregunta que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, a unos meses de que Cristo parta de esta tierra, todavía no tenían el entendimiento completo de cuál era el propósito de Dios, entendimiento sobre el reino. Y ellos, sabiendo que Jesús iba a partir, ahora se preguntaban entre ellos, bueno, Jesús, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién entre nosotros va a tomar esa posición de liderazgo? En su respuesta, como recordará, nuestro Señor Jesucristo no les da respuesta directa en cuanto a quién es el mayor, sino que les da una descripción quiénes son en primer lugar aquellos que entran al reino de los cielos. Estuvimos aprendiendo que esas personas son los que se arrepienten y por la obra del Espíritu Santo nacen de nuevo. Tal como nuestro hermano Johan lo mencionó, hermanos, muy importante, estos primeros 5 versículos del capítulo 18, hermanos, son cruciales para entender el resto del capítulo 18. Si no entendemos los primeros versículos de este capítulo, hermanos, no podremos entender a profundidad lo que el resto del capítulo 18 nos está enseñando. Y solamente para recordar, hermanos, quiero que regresemos a la nota final positiva con la cual nuestro Señor Jesucristo resume esa enseñanza que vimos en el versículo 5, donde dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Nuestro Señor Jesús termina con una nota positiva, dejando en claro que aquellos que reciben a uno de estos pequeñitos, ¿quiénes son los pequeñitos? Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que se han arrepentido, cualquiera que lo recibe es como si recibiese directamente a Jesús. ¿Por qué? Porque la imagen de Jesús ahora está sobre esa persona. La sangre de Jesús está sobre esa persona. El versículo 5 entonces, hermanos, termina con una nota positiva. Pero del versículo 6 en adelante, ahora vemos la otra cara de la moneda. Es decir, el versículo 5, hermanos, nos habla de que si nosotros damos un buen trato, recibimos de buena actitud a aquellos que son hijos de Dios, es como si ese trato lo hiciésemos directamente al maestro. Pero, del versículo 6 en adelante, ahora nuestro Señor nos enseña qué es lo que pasa. No solamente cuando no se recibe, hermanos, pero peor aún, cuando alguien es causa de tropiezo para uno de estos pequeñitos. Es por eso que a la enseñanza de esta oportunidad le titulé, ay de los que son causa de tropiezo. Como una advertencia, porque es una advertencia general, hermanos, la que nosotros encontramos en estos versículos, los cuales vamos a leer de una manera breve. Mateo capítulo 18, versículo 6. Dice la palabra de Dios, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre
por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. La advertencia que nuestro Señor Jesucristo ahora presenta, como estoy seguro que lo han notado, es verdaderamente severa. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, ver de una manera detallada la severidad que implica la advertencia que nuestro Señor Jesucristo ahora presenta referente a aquellos que hacen tropezar a uno de sus pequeños. Y para que lo entendamos, hermanos, antes de entrar a profundizar lo que estos textos nos enseñan, me gustaría proveerles una ilustración, hermanos, para que podamos entender de una manera breve el corazón de este texto. Padres de familia, imaginen por favor que ustedes tienen un hijo adolescente de 13 años. Y desde que ese niño nació, usted como padre le ha instruido en los caminos del Señor. Le ha educado conforme a la sabiduría del Señor, le ha inculcado valores correctos, le ha enseñado el respeto a los demás, incluso una importancia sobre la alimentación y cómo debe de cuidar su cuerpo. Le ha hablado la importancia de ser un varón temeroso a Dios, pero también le ha enseñado cómo debe de reconocer a Dios en todas las áreas de su vida, pero también cómo ser un profesional en su carrera. Su hijo, como resultado de ese arduo trabajo que ustedes como padres de familia han llevado a cabo por 13 años, a la edad de 13 años ahora es un adolescente respetuoso, ama a Dios, se interesa por la iglesia, es diligente, disciplinado con sus estudios, habla palabras de piedad, tiene metas principalmente espirituales, pero también seculares en cuanto a su carrera. Es un muchacho ejemplar. Es un muchacho en el cual usted pudiese decir como padre de familia, estoy muy orgulloso porque mi hijo es este tipo de persona. Ahora, en esta misma ilustración, imaginémonos que de repente surge una emergencia y ustedes como padres de familia tienen que salir por un mes y no pueden llevar a su hijo. Y dejan a su hijo de 13 años con su hermano, a quien no ha visto por un transcurso de 10 años. Durante ese periodo de mes, usted no está presente y ahora su hijo se encuentra bajo el cuidado de su hermano, es decir, el tío del muchacho. Durante ese mes, su tío, su hermano, lleva al muchacho de 13 años a que conozca mujeres, lo lleva a fiestas, le da a tomar alcohol, le da a probar una variedad de drogas. En ese corto mes le cambió el vocabulario de tal manera que ahora ese jovencito es un mal hablado. No solamente eso, sino que ahora su hijo duda de la fe y está más interesado por los placeres de este mundo. Con este escenario en mente, hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería su reacción cuando usted como padre de familia regrese a recoger a su hijo de la casa de su hermano y ve lo que su hermano acaba de hacer en un transcurso de un mes con su hijo? Estoy seguro que ninguno de nosotros estaríamos contentos, posiblemente algunos en la carne quisieran golpear a su hermano. Queridos hermanos, si nosotros siendo humanos pecadores tuviésemos dicha reacción, ¿qué reacción esperamos que tendrá el Padre de las luces, Dios Todopoderoso, 3 veces santo, cuando alguien incita a pecar a uno de sus pequeñitos? Ese, queridos hermanos, es el corazón del texto. ¿Y por qué esto es tan importante? Queridos hermanos, porque como se ha enfatizado de una manera repetida, el Dios Padre, creador del cielo,
y todo lo que en él existe, cuando ve a uno de los redimidos, ya no nos ve a nosotros como pecadores. Ahora ve la imagen de su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Y es en ese entendimiento, hermanos, que nuestro Señor Jesús ahora presenta una advertencia que cada uno de nosotros debemos de considerar en esta oportunidad. Regresemos al versículo 6 de Mateo capítulo 18. Dice nuestro Señor Jesús: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Regresemos un poquito al contexto. ¿Quiénes son los pequeños? No perdamos de vista, hermanos, que los pequeños, a los cuales nuestro Señor se refirió en los primeros 5 versículos, son aquellos que se han arrepentido, han depositado su confianza en Jesús y por consecuencia el Espíritu Santo les ha hecho nacer de nuevo. Esos son los pequeñitos a los cuales se está refiriendo. Y la advertencia que presenta es para aquellos que hagan tropezar a alguno de estos pequeñitos. Este tropiezo que menciona la palabra, hermanos, puede ser tanto moral como espiritual. De hecho, la palabra original que se usó para tropezar es la palabra escandalizo, que significa hacer desviar o hacer caer. En palabras fácil de entender, hermanos, la advertencia por parte de Jesús para cualquiera de nosotros tiene que ver con aquellos que hacen pecar a alguno de sus hijos. La versión Dios habla hoy dice: a cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Nuestro Señor Jesús aquí está hablando de aquellas personas que tientan, atrapan o llevan a cabo una influencia sobre un creyente, un hijo de Dios, de tal manera que lo que hacen es que lo llevan a pecar. Y la razón de la gravedad es verdaderamente clara. Recordemos que si nosotros recibimos a uno de esos pequeños, es como si recibiésemos directamente a Cristo. Pero la otra cara de la moneda, queridos hermanos, es que si nosotros hacemos tropezar a uno de esos pequeños, la afrenta, el agravio no es solamente contra la persona de una manera directa, sino que de la misma manera, queridos hermanos, es una afrenta en contra de Cristo. Si regresamos a la ilustración del hijo de 13 años que usted dejó al cuidado de su hermano y que por el transcurso de ese mes le expuso de toda manera posible a toda corrupción directamente, como ya lo mencioné, posiblemente ustedes como padres de familia lo que quisiesen hacer sería golpear a su hermano, que tan solamente en un mes echó a perder el cuidado, educación, guianza que ustedes por 13 largos años llevaron a cabo con sus hijos. Ahora, queridos hermanos, si nosotros como humanos llevásemos a cabo dicha acción, ¿cuál creemos que es la reacción de Dios cuando alguien incita a pecar a uno de sus pequeños? Notemos que en el versículo 6, hermanos, no se nos presenta el castigo de una manera directa, pero sí presenta lo que sería mejor antes que el castigo. Y por eso dice el versículo 6, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Cuando pensamos en piedras de molino, hermanos, nosotros podemos pensar en aquellas piedras que se usan en la mano para moler. Incluso algo similar sería como lo que nosotros mexicanos conocemos como el molcajete. Se ponen los ingredientes y con la piedra comienzan a moler. Eso era algo que se llevaba a cabo en aquel entonces, hermanos, pero la piedra de molino a la cual Jesús se está refiriendo no era una piedra que se agarraba con la mano. Dicha piedra, queridos hermanos, era una piedra muchísimo más grande. Y lo que hacían es que la piedra la ataban, era una piedra de aproximadamente 250 a 500 libras, la ataban a una cuerda y a un animal, comúnmente un asno,
Y lo que hacían es que amarraban al asno en un palo y alrededor del palo ponían todo el grano para que el asno caminara alrededor del palo arrastrando la piedra, y conforme pasaba la piedra iba moliendo el grano. Esa es la piedra a la que Jesús se está refiriendo. Antiguamente, hermanos, en los casos más severos, los romanos practicaban esta forma de ejecución para aquellos criminales y delincuentes más severos. Y literalmente lo que hacían con este tipo de delincuentes es que tomaban esas piedras de molino, las ataban al cuello y los lanzaban de un bote para que esa persona se fuese hasta lo profundo del mar. Tal forma de ejecución pagana, hermanos, era verdaderamente horrible para los judíos, lo cual resalta la importancia de la advertencia que está presentando nuestro Señor Jesús. Pues está diciendo Jesús, hermanos, que es mejor, es menos severo, un castigo menor, que una persona se ate esta piedra enorme y se lance por sí mismo a lo profundo del mar, antes que haga pecar a uno de sus pequeñitos, a uno de sus hijos. Queridos hermanos, todo creyente es un hijo de Dios. La persona que tienes a tu izquierda, la persona que tienes a tu derecha, si esa persona ha depositado su confianza en Cristo, es un hijo, una hija de Dios. Y téngalo por seguro que como hijo o hija de Dios, nuestro Padre es mejor que cualquier padre terrenal que nosotros podamos imaginar. Nuestro Padre tiene un cuidado específico de nosotros. Y si usted, hermano, regresando a la ilustración del hijo de 13 años, si usted tuviera dicha reacción, ¿qué nos hace pensar que el Dios 3 veces santo tomaría a la ligera que alguien haga tropezar a uno de sus hijos? Queridos hermanos, cuando alguien hace tal cosa, es un ataque de una manera indirecta contra Dios mismo. El profeta Zacarías declaró que cualquiera que hiciera daño a uno de los del pueblo era como atacar directamente al Dios Todopoderoso, como nos enseña Zacarías capítulo 2 versículo 8, donde dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Queridos hermanos, hacer pecar a un cristiano, incitarlo a pecar de tal manera que él tropieza y cae, es como si nosotros literalmente nos acercásemos al ojo de Dios y hiciésemos esto. Esa es la ilustración que nos está presentando este versículo. Y de acuerdo a lo que Jesús nos enseña, queridos hermanos, es mejor morir. Aunque la muerte sea espantosa, es mejor morir que hacer pecar a uno de sus hijos. En el versículo 7, nuestro Señor continúa con la advertencia: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero, como dice, hermanos, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Queridos hermanos, para los que no lo sabían, la palabra ay en la Biblia es una exclamación de juicio y condenación. Tal palabra la encontramos aproximadamente 200 veces en la Escritura y casi siempre es presentada en un contexto de advertencia o juicio pronunciado. Permítame proveerle algunos ejemplos de una manera breve, no los tienen que buscar. Jeremías capítulo 23 versículo 1: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Sofonías 3:1: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Apocalipsis 18:10: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Más adelante en el mismo libro de Mateo, hermanos, en el capítulo 23 estaremos aprendiendo una lista de juicios para los líderes religiosos en los tiempos de Jesús. Es en ese contexto, hermanos, que nuestro Señor Jesús está usando la palabra ay.
Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Es una proclamación de juicio para aquellas personas que son piedra de tropiezo para alguno de sus hijos. Queridos hermanos, este versículo 7 nos está mostrando dos verdades que es importante que consideremos. Número 1, como hijos de Dios, incluso hermanos, es imposible que no tropecemos. Es imposible que no pequemos. Estamos en este cuerpo de muerte, el cual el apóstol Pablo expresándose decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El tropiezo será inevitable. Incluso el mismo versículo paralelo en Lucas capítulo 17 versículo 1 dice: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Entonces es imposible que nosotros no tropecemos. Pero el segundo principio que debemos de entender es que hay una advertencia por parte de quien viene dicho tropiezo. Pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Este ay, hermanos, de la misma manera es descriptivo en el sentido que deja en claro que los tropiezos generalmente vienen por parte del mundo. ¿A qué me refiero con eso? Queridos hermanos, está en la naturaleza del mundo hacer tropezar, hacer caer a los pequeños de Jesús. Aquellos que comúnmente inducen a otros a pecar, lo que reflejan es que le pertenecen al mundo. Por lo cual, amigo, amiga, si tú te consideras una persona que ha nacido de nuevo, una persona cristiana, pero en tu caminar diario eres el tipo de persona que comúnmente estás incitando a otras personas a que pequen, no te equivoques. Tú no le perteneces a Dios, tú eres de este mundo. Esa es la descripción que Jesús está presentando. Pero viene la advertencia: pero ay del hombre por quien viene el tropiezo. En palabras más fácil de entender, hay un juicio para la persona a través de quien viene el tropiezo. Un ejemplo de esto, queridos hermanos, lo podemos ver directamente en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Era necesario, hermanos, que Jesús viniese a esta tierra y muriese en la cruz por nuestros pecados, pero la palabra de Dios presenta una advertencia para aquel que se atreve a entregarlo. Vean lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 24. Mateo capítulo 26, versículo 24. Dice la palabra de Dios: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre, como dice, hermanos, no haber nacido. ¿De quién está hablando? De Judas. Era necesario que Jesús viniese a esta tierra, que fuese al madero, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Juicio para esa persona. Queridos hermanos, el pensamiento es el mismo. Nosotros vamos a tropezar, pero ay de aquel hombre o mujer por quien viene el tropiezo. Si tú, hermano, a este punto no te habías dado cuenta de la seriedad de este problema, y tú eres ese tipo de persona que comúnmente hace tropezar a otros, en vez de que los ayudes a caminar rectamente en el camino de Dios, eres el tipo de persona que los aparta de los caminos de Dios. Eres el tipo de persona que los incita a pecar. Eres el tipo de persona que los desvía. En primer lugar, pídele perdón a Dios, y en segundo lugar, pídele perdón a la persona a la que has estado incitando a pecar. Pero después de eso te puedes preguntar: ¿qué es lo que yo debo de hacer? Bueno, toma el consejo que Jesús dio a aquel paralítico en Betesda cuando le dijo: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No peques más. Pero ahora, en una manera directa en nuestra práctica, nos podemos preguntar: bueno, pero es que yo
Lo he intentado, pero no puedo dejar de pecar y por consecuencia me es casi imposible el no invitar a mi hermano, a mi hermana a que peque también conmigo. ¿Qué es lo que puedes hacer? Nuestro Señor Jesucristo precisamente da la respuesta a esa pregunta en los últimos dos versículos de nuestro texto del día de hoy, versículo 8 de Mateo capítulo 18. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. ¿Está de casualidad Jesús sugiriendo que literalmente nos cortemos la mano, nos cortemos el pie o nos saquemos los ojos? Claro que no. Nosotros pudiésemos llevar a cabo dicha acción, hermanos, pero eso no soluciona el problema. Porque cada uno de nosotros aquí presentes, hermanos, podemos estar sentados sin pies, sin manos, sin ojos, sin oídos y continuar pecando. Y continuar incitando a que otros pequen. Entonces es verdaderamente claro, hermanos, que Jesús no se está refiriendo a que literalmente nos es necesario mutilar nuestro cuerpo. Pero entonces, ¿a qué se está refiriendo? Los que tienen tiempo congregándose con nosotros recordarán que ya aprendimos un poco acerca de esto. Pero lo que Jesús se está refiriendo, hermanos, es que debemos de ser radicales con el problema. Y para esto quiero que regresemos, hermanos, a la enseñanza que vimos meses atrás en Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte, cuando nuestro Señor Jesucristo advierte sobre el adulterio. Y pongamos atención a lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 27. Dice la palabra de nuestro Dios: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué es lo que Jesús estaba o nos enseña en el Sermón del Monte? El contexto específico tiene que ver con el adulterio. Pero nuestro Señor Jesús, al decir que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, nos está hablando, hermanos, de los radicales que nosotros debemos de ser con el pecado. Y que como hombres de Dios o mujeres, cuando identificamos qué es lo que nos está llevando a pecar, eso, queridos hermanos, es lo que literalmente debes de cortar. Sea amistad, sea incluso, hermanos, alguien que tú puedas considerar tu mejor amigo, tu mejor amiga. Sea incluso, hermano, alguien que tú puedas considerar tu hermano en Cristo. Hermanos, analicemos por un momento nuestro diario vivir. Y quiero que pensemos por un momento en aquellas áreas en nuestra vida personal en las cuales continuamos batallando con ese pecado que todavía mora en nosotros. Pero una vez que lo identificamos, hermanos, si nosotros identificamos que cada vez que nosotros tropezamos o caemos, está X hermano o hermana presente, ahí está el problema. Y lo que Jesús está diciendo, queridos hermanos, es que debemos de ser radicales y cortar todo lo que nos está afectando. En la ilustración que vimos meses atrás, hermanos, estuvimos aprendiendo algunos detalles de que si tú sabes perfectamente que lo que te hace caer puede que sea tu teléfono, desconéctalo. Si tú reconoces que lo que te hace tropezar es una persona en tu lugar de trabajo y tú no tienes el dominio propio para vencer esa área, salte de ese trabajo, busca otro. Si las personas que te hacen caer es tu propia familia, apártate de ellos. Especialmente si tú consideras que no eres lo suficientemente fuerte,
Queridos hermanos, así de radicales debemos de ser con el pecado. Ahora notemos lo siguiente, hermanos, que la aplicación de Mateo capítulo 5 y la aplicación de capítulo 18 de Mateo son diferentes en un sentido. Notemos que son las mismas palabras. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Pero hay una diferencia que es necesario resaltar en Mateo capítulo 5 y Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 5, hermanos, está enfocando en lo que a mí me hace pecar de una manera directa. Lo que a mí me hace pecar, una vez que lo identifico, sea lo que sea, lo debo de cortar. Pero la aplicación de Mateo capítulo 18, hermanos, es doble. En el sentido de que no solamente debo de hacer lo necesario para no pecar yo, sino debo de hacer lo necesario para no hacer pecar a mi prójimo, a mi hermano, porque ese hermano, hermana, tiene la semejanza de Cristo. Y cuando yo le hago tropezar es una afrenta directamente en contra de Dios. En otras palabras, queridos hermanos, esto significa hacer lo necesario, por extremo y doloroso que pudiera ser, para dejar de pecar y que otros no pequen. Los grandes peligros, queridos hermanos, requieren grandes acciones por parte de nosotros. Los peligros drásticos requieren drásticas acciones por cada uno de nosotros. Si regresamos un poco a la advertencia del versículo 7 de Mateo capítulo 18, Jesús claramente dijo: ay del mundo por los tropiezos. Enfatizo, los tropiezos comúnmente vienen del mundo. Por lo cual, hermanos, les invito a que analicemos nuestro caminar. Si tú eres el tipo de persona que comúnmente hace tropezar, hace pecar a otros hijos de Dios, no te equivoques. Puede que estés caminando un camino verdaderamente torcido. Está en la naturaleza del mundo, queridos hermanos, hacer pecar a los demás. Pero dicho comportamiento para nada se debe de esperar de personas que se consideran cristianas. Nuestra labor, hermanos, es precisamente lo contrario. Levantarnos los unos a los otros, enderezar los caminos los unos de los otros. Si vemos que un hermano está pecando, exhortarle a que se arrepienta y que regrese a los caminos de Dios, no hacer completamente lo contrario. Por lo tanto, queridos hermanos, no importa sea la persona que sea y las intenciones tan buenas que aparenten, si hay una persona, incluso dentro de la iglesia, que tú identificas que el momento que ustedes se juntan lo único que hacen es pecar, hermano, hermana, sé radical con tu situación y corta todo lo que te hace tropezar. Porque el justo pago de sus acciones, cuando una persona vive de tal manera y no se arrepiente, como Jesús está describiendo que este tipo de persona pertenece al mundo, el justo pago que tal persona merece es el fuego, el infierno, que menciona nuestro Señor Jesús en los últimos versículos. El paralelo de Marcos, hermanos, nos da una descripción un poco más gráfica de dicho destino que me gustaría que viéramos juntamente. Marcos capítulo 9, versículo 43. Marcos capítulo 9, versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Y vean lo que agrega todavía nuestro Señor: al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Los tropiezos, queridos hermanos, es algo inevitable para nosotros, incluso como cristianos.
pero hay un juicio pronunciado para aquellas personas que son el vehículo que nos lleva a tropezar, que nos llevan a pecar. Por lo tanto, queridos hermanos, si tú identificas esto, toma la advertencia por parte de nuestro Dios con la severidad que lo está presentando, porque al no hacerlo es posible que tú te encuentres jugando con el fuego. Y si nosotros jugamos con el fuego, el único resultado que podremos recibir, queridos hermanos, es salir quemados. Y como ya lo mencioné, no importa la persona que sea. En primer lugar, hermanos, no nos engañemos. Una verdadera amistad no te va a incitar a que peques. Por muy buenas que aparenten sus intenciones, una buena amistad, una persona a la que le interesa tu bienestar, no te va a llevar a pecar. Todo lo contrario, esa persona te va a ayudar a mantener tu integridad. Esa persona te va a ayudar a caminar el camino recto. Por lo tanto, si esa persona, cada vez que tú te juntas con esa persona, lo único que hace es incitarte a pecar, sé radical con la situación y corta todo lo que te está llevando a pecar. Porque a tal persona, queridos hermanos, le es mejor que se amarrase al cuello una piedra de molino y se lanzase a lo profundo del mar. Es mejor eso que el castigo que recibiría que haga pecar a uno de sus pequeños. Queridos hermanos, esta es una advertencia que nosotros debemos de ver con la severidad que la palabra de Dios presenta. Las malas conversaciones, queridos hermanos, corrompen las buenas costumbres. Tú puedes decir, pero es que es mi hermano. Yo con él empecé a ir a la iglesia desde hace muchos años. ¿Qué importa? Si cada vez que te juntas con esa persona, lo único que termina es que terminan pecando, apártate de él. Apártate de ella. Si tú eres una persona chismosa, no te juntes con otros chismosos. Porque lo único que van a hacer, chismear. Hermanos, hermanas, si tú eres una persona soltera, hermana, y viene por ahí un siervo del Señor con revelaciones raras, diciéndote que te juntes, diciendo que le des la prueba de amor. Queridos hermanos, esa persona lo que está haciendo es ser un instrumento de Satanás para que tú tropieces, y si esa persona no se arrepiente, lo que le espera es el juicio por parte de Dios. Si esa persona verdaderamente te ama, va a cuidar tu integridad hasta que los dos lleguen al altar. Pero si esa persona lo que está haciendo es ser piedra de tropiezo para ti, no te equivoques. Esa persona no quiere tu bienestar. Posiblemente lo que quiere es usarte y después descartarte. Y lo que debemos de hacer es ser radicales, hermanos. Cada uno de nosotros conocemos perfectamente, hermanos, las áreas de debilidad en nuestra naturaleza caída. Y hermanos, si yo, por ejemplo, tengo una área de debilidad en el alcohol, y hay una persona que se hace llamar cristiano, que se la pasa tomando los fines de semana, ¿qué tengo que hacer yo ahí? No tengo nada que hacer ahí. Porque ahora esa persona va a ser una piedra de tropiezo para mí. Estoy seguro que están entendiendo ahora, hermanos, la advertencia por parte de Jesús y la severidad que implica las palabras expresadas por Él. Queridos hermanos, está en juego nuestra eternidad. Ahora, quiero dirigirme por un momento a los dos tipos de personas mencionados en los textos del día de hoy. Porque posiblemente, hermanos, en medio de nosotros nos encontramos o uno o el otro, o posiblemente los dos, no lo sé. Dios lo sabe. Pero me quiero dirigir directamente a los dos tipos de personas que mencionan los textos del día de hoy. Los que son conducidos a pecar y los que conducen a otros a pecar. Comencemos con los que son conducidos a pecar. Hermano, hermana, si tú has pecado o estás en una práctica de pecado,
en la manera que sea, robo, mentira, adulterio, engaño, y consideras que la razón de tu tropiezo, la razón de tu pecado, es porque X hermano o X persona te incitó a hacerlo, en primer lugar, no cometas el grave error de querer excusarte delante de Dios. No hagas el error, no cometas el error de Adán en el huerto del Edén. Que Dios llega y le pide cuentas, ¿qué acabas de hacer? ¿Qué fue lo que hizo Adán? Oh, no, es que Dios fue Eva. Se acerca con Eva, mujer, ¿qué hiciste? Oh, no, Dios, es que no fui yo. Fue la serpiente la que me engañó. No quiero que malinterpretemos el texto a decir que si la razón de mi pecado es porque X persona me incitó a pecar, el juicio viene sobre esa persona y yo quedo absento, porque eso no es el caso. Y eso no es lo que el texto nos está enseñando. La palabra de Dios es verdaderamente clara. En Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Lo cual significa que no nos queramos presentar inocentes delante de nuestro Dios. Dios, sí, pobrecito de mí, yo pequé, pero ¿por qué esta persona me incitó a pecar? No, hermano, tú eres culpable delante de Dios. Y por lo tanto te debes de acercar a Él con un corazón de arrepentimiento y pedirle que te ayude. Pero como ya lo mencioné, queridos hermanos, cuando nosotros identificamos que tal persona es el instrumento que nos lleva a pecar, apártate de tal persona. Porque a esa persona no le importa tu bienestar. A esa persona no le importa tu integridad. Proverbios 27:9 dice que el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Un buen amigo, queridos hermanos, te va a decir lo que no quieres oír. Hablando de una manera directa el consejo por parte de Dios. Aunque muchas veces lo que nosotros buscamos en nuestra naturaleza caída es un cómplice. Alguien que esté de acuerdo con nuestros caminos torcidos, y como que muchas veces es lo que buscamos, una persona que no nos exhorte conforme a la palabra, sino que alguien que nos apacigüe nuestra conciencia y que nos diga, no, está bien, es que sí estás pecando, pero pues es un pecadillo, no importa, hombre, sigue adelante, la gente no se va a dar cuenta. Hermanos, si identificas ese tipo de amistades, hermanos o lo que sea, apártate de ellos. Apártate de ellos hasta que tú tengas el dominio propio en esa área en particular en tu vida con la cual estás tropezando. Ahora, para aquel segundo tipo de persona que nos presenta el texto, aquellos a los cuales no les es suficiente pecar, sino que les es necesario conducir a otros a pecar, amigo, amiga, toma esta advertencia por parte de Dios con la seriedad que la palabra de lo presenta. Porque la justicia y santidad de Dios, hermanos, no es algo que nosotros debemos de tomar a la ligera. Arrepiéntete de tus pecados antes de que Dios derrame su ira sobre tu cabeza y despiertes en el fuego del infierno. Está en la naturaleza caída, hermanos, de las personas de este mundo llevar a otros a pecar, no en los hijos de Dios. No te engañes, hermanos, por sus frutos los conoceréis. Si tú dices que yo soy muy buen cristiano porque voy a la iglesia los domingos y oro los viernes, pero eres una piedra de tropiezo para el resto de las personas, hermano, arrepiéntete de tu pecado. Ahora, si es una verdadera lucha interna en la cual tú quieres hacer lo correcto, pero tu carne todavía tiene mucha fuerza, arrepiéntete, pide la ayuda de Dios y por un tiempo dile a tal persona, ¿sabes qué? Estoy luchando con esta área y estoy notando que cada vez que nos juntamos pecamos, por lo cual espero que entiendas, pero por un transcurso de, no sé, un mes o 100 años, no te quiero ver. Cada uno de nosotros nos conocemos, hermanos. Y cada uno de nosotros conocemos perfectamente qué es lo que nos lleva a pecar. Y si esa persona o eso es una persona a la cual tú estimas, a la cual tú amas, sácate los ojos, porque mejor te es entrar tuerto al cielo que entrar con tus dos ojos al infierno. Esa es la severidad de la advertencia que nuestro Señor Jesucristo está presentando. Porque cuando nosotros hacemos pecar a uno de sus pequeños, queridos hermanos, estás pecando con una persona que tiene la imagen y semejanza y sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario.
Hermano, hermana, aquella persona a tu izquierda y tu derecha, si esa persona ha depositado su confianza en Cristo, la imagen del Dios viviente está sobre esa persona. Y cuando tú le haces tropezar es una afrenta directamente en contra de Dios. Regresando a la ilustración de Zacarías, es como si tú intencionalmente tomases tu ojo e intentases picar el ojo de Dios. Eso es lo que tú haces cuando estás incitando a una persona a pecar. La advertencia es verdaderamente severa, queridos hermanos, y nosotros lo debemos de ver de tal manera. Muchos de ustedes tienen hijos pequeñitos. Ustedes imaginan, hermanos, y notemos esto, hermanos. Muchos de ustedes que tienen pequeñitos, les educan conforme a lo que ustedes creen que es correcto y gloria a Dios por ello. Y posiblemente usted ha educado a su pequeñito a todavía por el momento, todavía no consumir ningún producto de azúcar. Y usted le dice, no, mijo, usted todavía no puede tomar este jugo porque tiene mucho azúcar. Pero viene otra hermanita con muy buenas intenciones. Mi hijo, tómese esta coca. ¿Cuál será su reacción? Es una comparación muy ligera, hermanos. Ahora imaginémonos, hermanos, de qué manera ve el Dios Todopoderoso cuando alguien hace tropezar a uno de sus pequeños, la niña de sus ojos. El pueblo por el cual envió a su Hijo Jesucristo a que muriese en la cruz del Calvario, derramase hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. El valor en nosotros no está por lo que nosotros somos o hayamos hecho. El valor en nosotros está porque Cristo vive en nosotros. De tal manera que si yo hago pecar a alguno de ustedes es una afrenta directamente en contra de Cristo. Y hacer tal cosa, queridos hermanos, tiene consecuencias verdaderamente severas. Mejor me fuese que me atase una piedra de molino al cuello y que me lanzase a lo profundo del Cherry Creek para hacerlo más local, ya que no tenemos mar aquí. Mejor nos es, hermanos, tomar estas medidas drásticas que hacer pecar a uno de los pequeños. Así que, queridos hermanos, con esta información en mente, la próxima vez que seamos tentados a hacer pecar a uno de los hijos de Dios, recordemos, hermanos, en todo momento, que la imagen de Cristo está sobre esa persona. Recordemos que la sangre de Cristo fue rociada por esa persona. Y que al yo hacer pecar a mi hermano, a mi hermana, es una afrenta directa en contra de Dios. Y para yo no llevar a cabo tal acción, debo de hacer sacrificios, el sacrificio, hermanos, que sea necesario para no hacer pecar a esa persona. Porque la imagen de Dios está en ella, la imagen de Dios está en ella. Espero que no sea el caso, hermanos, en los presentes. Pero si tú por un largo tiempo, o por el tiempo que haya sido, considerabas normal que cuando te juntes con un hermano o hermana de la iglesia, lo único que hacen es pecar, hermanos, deja de hacerlo. Porque la severidad que la palabra de Dios nos presenta, queridos hermanos, es muy grave. Y es mi deber como predicador del Evangelio, queridos hermanos, presentar la advertencia, porque como ya lo mencioné, hermanos, las consecuencias en el tipo de persona que describe este texto es una consecuencia permanente. No está en la naturaleza de los hijos de Dios hacer pecar a los demás. Esa naturaleza está en los hijos del diablo. Los hijos de Dios no hacen pecar a los demás. ¿Podemos cometer errores? Claro que sí, los cometemos todo el tiempo. Pero si es una práctica continua en la cual esa persona continua directamente se está incitando a pecar, apártate de esa persona. Corta con cualquier relación que te esté incitando a pecar, que te esté llevando a tropezar. Porque si no te arrepientes, si no te apartas de esa persona te va a arrastrar al mismo infierno donde esa persona se dirige. Esa es la advertencia, queridos hermanos, que la palabra de Dios nos presenta. Y nosotros debemos de verlo con esa misma seriedad. La próxima vez que estemos tentados a pecar y a hacer pecar a otros, recordemos, queridos hermanos, que la imagen de Cristo está sobre esa persona y por lo tanto me es necesario llevar a cabo todo el esfuerzo necesario para
sacrificar lo que sea necesario y que mi hermano, que mi hermana no peque a través de mí. ¿Esa persona va a pecar? Claro que sí, pero yo no quiero ser la razón por la cual esa persona va a pecar. Los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos, hermanos. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta palabra, Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que es verdaderamente clara. En muchas ocasiones, Señor, nosotros podemos cometer el error de ver tales advertencias muy a la ligera. Por lo cual, en primer lugar, te pido, Señor, que nos perdones. Perdónanos, Señor, si nosotros, fuera del conocimiento que fue presentado en esta oportunidad, habíamos sido piedras de tropiezo para aquellos otros pequeñitos que están en este mismo camino, Señor. Perdónanos, Señor. Entendemos que le es mejor a tal persona que se ate una piedra de molino al cuello y que sea lanzado a lo profundo del mar antes que haga pecar a uno de tus pequeñitos. Perdónanos, Señor. Pero de la misma forma, Señor, oro para que sea tu Espíritu Santo generando la templanza, dominio propio en cada uno de nosotros, para que una vez que de la misma forma, Señor, identificamos a personas a nuestro alrededor que son piedras de tropiezo para nosotros, Señor, danos el dominio propio para poder de una manera disciplinada cortar con esas relaciones, Señor, que lo único que hacen es incitarnos a pecar. Señor, no permita, Señor, que nosotros seamos piedra de tropiezo para otros pequeños en este camino, Señor, sino por todo lo contrario, Señor, ayúdanos a hacer esa iglesia, Señor, en la cual procuramos el bienestar los unos de los otros, que podemos con la autoridad de la palabra, al momento que identificamos que un hermano nuestro está pecando, exhortarle en el amor de Cristo y decirle que deje de pecar, ayudarle en lo que podamos, Señor, para que esa persona se aparte del pecado, pero no hacer lo contrario, Señor. Tu palabra nos enseña que tal persona que lo único que hace es ser piedra de tropiezo para los demás, es una descripción clara, Señor, que esa persona le pertenece al mundo. Esa persona, por consecuencia, Señor, no te conoce, no conoce tu reino, no es parte de él. Y si esa persona no se arrepiente, lo único que le espera es la eternidad en el infierno. Señor, líbranos de ser ese tipo de persona. Ayúdanos, Señor, a continuar este camino que tú has dejado para cada uno de nosotros de una manera recta, Señor, de una manera piadosa. Ayúdanos a ser de bendición para los demás, Señor, y no de tropiezo, Señor. Incluso si nosotros reconocemos, Señor, que nosotros hemos sido esa ayuda para que otras personas pequen, Señor, ayúdanos a nosotros mismos por el tiempo que sea necesario apartarnos de esas personas que hemos ayudado a pecar, Señor. Pues sabemos, Señor, que tú tienes una estima, Señor, un amor incalculable por tus hijos, Señor. Tu pueblo, Señor, como lo presentó el profeta Zacarías, es la niña de tus ojos, Señor. Y cualquier persona que se atreva a tocar a tu pueblo es como si tocase la niña de tus ojos, Señor. Líbranos, Señor, de ser esas personas que hacemos tropezar a otros, pero mejor ayúdanos, Señor, a ser de bendición para los demás, Señor. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.